Un cordial saludo para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Filosofía y Cognición, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Hoy nos acompaña la doctora María Clara Garavito. Ella es psicóloga, magíster y doctora en Filosofía de la Universidad del Valle, de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora de la Universidad de La Salle y la Universidad Pedagógica Nacional. Acaba de concluir una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa desde hace 12 años como investigadora en el Grupo Filosofía y Cognición de la Universidad Nacional de Colombia y en el Grupo Fenomenología de la Psicopatología de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Su trabajo investigativo se enmarca en la llamada naturalización de la fenomenología, que busca establecer diálogos entre la fenomenología y las ciencias cognitivas. Es un honor tenerte con nosotros, María Clara. Bienvenida. Gracias, José, David, por invitarme, a todos y todas las presentes por estar aquí. Estoy muy emocionada de presentar este trabajo que es parte de ese proyecto, de esa, perdón, hay alguien, me distrae un poco. De parte de ese proyecto de esa investigación que se desarrolló dentro de la estancia postdoctoral, y pues que he titulado aquí Reflexiones sobre la identidad en el caso de la pérdida de propiedad sobre el cuerpo. Esta presentación tendrá 4 partes. La primera, donde haré una contextualización de lo que es algo que pues en filosofía de la mente se conoce bastante, que es el principio de inmunidad al error por fallo en la identificación, y cómo, digamos, ha habido unas discusiones sobre esa inmunidad respecto a la experiencia delirante, especialmente en el caso de los delirios de inserción del pensamiento, y en este caso, bueno, traeré otros tipos de delirio. En la segunda parte trabajaré el tema de la identidad corporal y la identidad personal en el marco de estas discusiones sobre estas experiencias delirantes específicamente relacionadas con la propiedad del cuerpo. Y al final daré presentaré una propuesta. Espero también, pues, digamos que ahí se enmarcaría la discusión, porque ya es como la propia propuesta sobre cómo está, bueno, una visión de estos delirios que se sale un poco de esas discusiones que pues, estoy presentando en la primera parte, y finalmente unas conclusiones. Bueno, entonces, obviamente paso muy rápido por este tema de lo que se entiende como la inmunidad al error por fallo en identificación, pues que es un tema bastante extenso dentro de la filosofía de la mente, y básicamente muy someramente, pues digamos que es un principio, o se plantea esta inmunidad como un principio de acuerdo con el cual pues nosotros, digamos, tenemos, digamos, cierta inmunidad a equivocarnos sobre a quién corresponden los estados mentales, ¿sí? Es decir, nosotros podemos de pronto equivocarnos sobre el contenido o sobre ciertas características de los estados mentales, pero no nos equivocamos a quién le corresponden, ¿sí? Pero esta inmunidad, pues como les digo, es bastante extenso. Ha tenido desde los pues, principios de los 2000 y bueno, una discusión bastante extensa sobre pues qué tan cierto, digamos, es digamos, que tiene ese principio, toda vez que experiencias delirantes como la del delirio de inserción del pensamiento, pues digamos que contradicen o por lo menos problematizan esta inmunidad. Para los que no, digamos, han escuchado en qué consiste este delirio, pues este es un delirio que es un síntoma que aparece en la psicosis especialmente, y que tiene que ver con la experiencia de que ciertos pensamientos dentro de digamos, flujo natural de los pensamientos aparecen como correspondientes, como no propios o como correspondientes a un otro,
¿sí? Entonces, de acuerdo con, con este delirio, pues habría un fallo, digamos, en ese principio de inmunidad, toda vez que la persona es capaz de reconocer que ese pensamiento ocurre, digamos, participa de la cadena causal de pensamientos, pero hay una cierta correspondencia a un otro o no corresponde a uno mismo ese pensamiento. Después voy a distinguir o voy a señalar o subrayar la importancia de esa distinción entre concebir que es propio o que concebir que corresponde a un otro. En el caso que aquí voy a trabajar no es el del delirio, sobre esto hay, sobre el delirio de inserción, sobre este hay mucha bibliografía también, sino que me interesa particularmente aquí que hablemos sobre otra experiencia que también se ha entendido delirante, que es el de la somatoparafrenia, que ha tenido como ciertos estudios recientes, muy recientes, digamos que se menciona en el 2009, pero estamos hablando de que desde el 2019 más o menos ha empezado a trabajar y es un fenómeno en el cual pues el paciente tiene experiencia de que ciertas sensaciones relacionadas con una parte del cuerpo, ¿sí? No le corresponden, que no son propias. Desde ahí, pues un juicio de que esa parte del cuerpo no le corresponde, ¿sí? Que no es propio. Este término de somatoparafrenia aparece en la psiquiatría en el año 1942, pues el psiquiatra Joseph Herzmann lo acuña, ya aparecía en Jaspers, digamos, descrita esta patología, pero aparece como somatoparafrenia a partir de ciertas lesiones en el hemisferio derecho que producían cierta negligencia contralateral, es decir, que el paciente reportaba que una parte del lado izquierdo de su cuerpo, ya sea un brazo o una pierna, generalmente son extremidades, ¿sí? No le corresponde, ¿sí? Y que las sensaciones que puede tener incluso, o sea, que muchas veces no siente esa parte, pero incluso teniendo sensaciones, dice que no le corresponden, que no son propias. Entonces, de alguna manera, como que emula lo que ocurre también en el delirio de inserción del pensamiento. Reconoce que hay unas sensaciones, pero no son propias. Esto está asociado en algunos casos a misoplegia, es decir, a la experiencia de rechazo de ese miembro, necesidad de amputación, ¿sí? En general como sentimientos negativos o relatos que están asociados a esa no pertenencia y sobre todo en la literatura encontramos relatos asociados a que corresponde a un otro puntual y eso también va a ser relevante más adelante. Ese brazo no es mío, sino de mi sobrina, de mi hijo que me lo dejó a guardar, es del diablo o el diablo me lo puso, es de una mujer, es de fulanita de tal, bueno, etcétera. Hay siempre o casi siempre un relato asociado a esa no pertenencia. Entonces, pues desde ahí, y inicialmente desde el problema del delirio de inserción, pero contemporáneamente, por ejemplo, Genaro en el 2020 ya empiezan a involucrar el problema de la somatoparafrenia, pues empiezan a pensar, digamos, en ese principio de inmunidad, ¿sí? Y de alguna manera, como hay discusiones sobre en qué consiste esa experiencia de, digamos, primera persona de los estados mentales, si realmente hay una suerte de inmunidad al error, en qué consistiría esa inmunidad. Y de alguna manera, por lo menos en el caso de Rosenthal, se adelgaza ese principio, o sea, se cuestiona el principio, digamos, clásico, pero se dice que hay una cierta inmunidad respecto al error por el fallo de identificación, pero que sí, en este caso de Rosenthal, no aplica para la propiedad del estado mental, sino a quién le pertenecen esos estados. O sea, habría más adelante se va a decir, hay una cierta inmunidad, pareciera que hubiera una inmunidad a la identidad personal respecto a ese estado, a quién le corresponde, pero no sobre propiamente, o sea, hay un reconocimiento de a quién le pertenece, pero no, digamos, o sea, se puede confundir de sí esos, discúlpeme, o sea, como está en el caso de aquí, en el caso que pongo acá,
puedo considerar que los pensamientos que tengo son de mi vecino, es decir, la confusión se puede dar respecto a la identidad personal, pero no sobre quién soy yo el que estoy experimentando esos pensamientos. O sea, siempre, de todas maneras, sí hay una cierta identidad que hace que esos estados sean conscientes para uno y que esa pues experiencien, digamos, en primera persona. Y eso se dice que esa inmunidad pues explica porque cada estado le corresponden pensamientos de alto nivel que hace que estos estados pues sean conscientes para uno, ¿no? Entonces, el punto de partida no es la atribución de propiedad, sino la conciencia en primera persona de ciertos estados que se da, que lo da ese pensamiento de orden superior, ¿sí? De alguna manera, pues estaríamos inmunizados a esos errores que están relacionados con dichas sensaciones o percepciones, incluso cuando yo pueda decir que le corresponden a mi vecina, ¿sí? O a X persona, de todas maneras hay una cierta propiedad respecto a ellos. Pero ¿por qué es relevante, digamos, esta discusión? Porque a propósito de la somatoparafrenia, viene un caso que se está reportando, digamos, en la literatura reciente que traen Liang y Lane en 2009, que de alguna manera, y que replica Michel Mayese, y bueno, se está replicando bastante en estos tiempos, y es un caso que, digamos, que cuestiona un poco esa idea de Rosenthal, de ese adelgazamiento del principio de inmunidad. Y este caso es el de FB, ¿sí? Que reportó que su mano izquierda le pertenecía a su sobrina. Cuando en el hospital el experimentador le pregunta a quién le pertenece ese brazo, pues ella dice que la mano le pertenece a su sobrina y que ella no tiene sensaciones táctiles en dicha mano. Una vez, digamos, le hacen, pues le tocan la mano, le ponen diferentes estímulos, ella reporta que no tiene sensaciones sobre esa mano. Pero en una serie de pruebas controladas en las que se vendaban sus ojos, se le informaba a FB en un primer momento que el examinador tocaría su mano izquierda. A continuación, el examinador efectivamente tocaba la superficie dorsal de su mano. Cada vez que esto se hacía, FB decía que no podía sentir ninguna sensación táctil, lo cual correspondía con sus reportes iniciales, ¿sí? Lo interesante es que, sin embargo, cuando se le informaba que el examinador iba a tocar la mano de su sobrina, al ser tocada efectivamente, FB sí informaba sentir la sensación táctil. O sea, de alguna manera, solamente en el caso en el que se dijera que correspondía a su sobrina, había esa experiencia, o sea, ella reportaba tener una sensación. Entonces, de acuerdo con Mayese, que pues Michel Mayese es quien más trabaja el caso, FB pues era inmune a equivocarse sobre dónde ocurre la experiencia, pero no sobre a quién le ocurre la experiencia, ¿sí? O sea, de alguna manera ella, digamos que reconoce, pues, o sea, pues lo que estamos diciendo, ella digamos que es inmune a equivocarse, me enredé yo misma, no, digamos que es capaz de reconocer que esa sensación, digamos, está ahí, pero en la medida en que ya estás teniendo la sensación de otra persona, ¿sí? No en primera persona, ¿sí? Para FB, las sensaciones pues están ocurriendo en esta mano. De alguna manera hay una identidad de perspectiva, esto es lo que va a decir Mayese, pero está diciendo que esas sensaciones son de su sobrina. A diferencia de lo que decía Rosenthal, donde yo digamos, reconozco que que soy yo la que tengo la sensación o la experiencia, el estado mental, pero es de otro. ¿Sí? En este caso, yo no tengo la sensación, sino que la tiene otro, ¿sí? Entonces, aquí hay una distinción que pues va a ser importante para mi propuesta y pues digamos que aparece, que no es invento de Mayese, pero que digamos que ya hace esa distinción entre la identidad de perspectiva e identidad personal para, digamos, aclarar o dar cuenta de lo que está ocurriendo con FB. Ella señala que, pues, por un lado, lo que ocurre con FB es que
ella tiene, perdón, tiene una cierta identidad de perspectiva, o sea, hay una cierta, digamos, reconocimiento de dónde está ocurriendo, pero no a quién está ocurriendo, o sea, ella no tiene identidad personal sobre, sobre esas sensaciones le corresponden a otro. Entonces, de acuerdo que con Mayese, el principio, digamos, de la inmunidad se salva en la medida en que FB conserva la identidad de perspectiva sobre las sensaciones, pero el principio de Rosenthal del pensamiento de orden superior, pues no se salva porque ella no está conservando identidad personal sobre esas sensaciones, en la medida en que son de la sobrina. Esto de alguna manera coincide con otro reporte de la misma FB, que está en esta de la literatura en neuropsicología, en donde se amplía el caso de FB y pues digamos, se muestran otros elementos de la experiencia de FB y reportan estos autores que FB puede reconocer que no solamente, o más bien, esa experiencia de enajenación y de que ese abrazo y esa sensación ocurre en su sobrina está vinculada a un reconocimiento de que esa sobrina tiene un conjunto de creencias, deseos, valores y metas que es diferente a los de ella. Y en esa medida el brazo y la mano que corresponde a la sobrina corresponde a un conjunto, digamos, a una personalidad, a una persona como tal, que no se limita solo al brazo y que tiene, digamos, un conjunto de, pues, como una identidad autobiográfica, una autobiografía distinta. Esa parte, digamos, a mí me interesa particularmente porque no es solamente el hecho del brazo, sino que inmediatamente, digamos, que se proyecta sobre un otro virtual que tiene una identidad autobiográfica, una autobiografía distinta a la de FB. Entonces, digamos que aquí la pregunta que me interesa es si se puede distinguir tajantemente entre esa propiedad del cuerpo y de sus partes, ¿no? Lo que sería como la identidad de perspectiva, lo relacionado con, sí, con la posición del cuerpo en un momento determinado y la memoria autobiográfica que constituye la identidad personal. O sea, son tan diferentes como las está planteando Mayese en esta problematización del principio de inmunidad y, digamos, el replanteamiento de toda esta discusión. Y para esto, digamos, para responder esta pregunta o trabajar un poco en ella, me voy a José Luis Bermúdez, que también reporta, ha trabajado, o que sí, desde una perspectiva mucho más de la cognición situada y corporizada, pues trabaja en un texto, este caso del 2017, trabaja el caso de la somatoparafrenia, porque pues él trabaja el tema de la constitución de la espacialidad corporal. Entonces, claramente, pues este tema de la somatoparafrenia es interesante por eso. Y él lo que va a decir ahí a propósito de esta patología es que la propiedad pues no se define por los límites del cuerpo y de las partes. Esto de hecho pues es una referencia también directa a la fenomenología y a la fenomenología merleau-pontiana, que nos va a decir pues que el sentido de propiedad, la experiencia de propiedad sobre el cuerpo no es algo relativo a una sensación de las partes o una sensación, digamos, propioceptiva de cada una de las partes, una sumatoria de ellas, sino que es una experiencia que se constituye en situación, que es flexible, que es dinámica, que puede incluir, como pongo en la última parte, que puede incluir artefactos en algún caso, incorporarlos a la propia experiencia corporal. Y pues él también va, digamos, a distinguir lo que sería la espacialidad del cuerpo como un todo de las partes, de la, digamos, experiencia de las partes como conectadas entre sí, conectadas con otras partes. Él va a decir que aunque son dos experiencias, digamos, dos fenómenos distintos, sentir que, digamos, la posición de mi mano en relación con las otras partes del cuerpo, pues sí hay una relación entre lo que sería la vivencia del cuerpo como un todo y las partes como conectadas entre sí. Y esto, pues digamos, este
estos trabajos sobre qué es la la propiocepción como tal y la espacialidad corporal, ¿no? Vivida, y la propiedad pues, del cuerpo y de las partes en relación con esa espacialidad, pues va a tener otras, digamos, antecedentes en Sean Gallagher y todas estas, digamos, perspectivas, como les digo, mucho más situadas y corporizadas, que nos van a decir pues que la propiedad es relacional, que no está localizada en las partes e incluso que cuando se vivencia como en una parte, está en relación con el todo, ¿no? Incluso donde casos que se muestran en donde la experiencia, digamos, la cualidad de la experiencia propioceptiva sobre una parte cambia dependiendo de la relación de esa parte con el todo, ¿sí? Entonces no es tan, no sé, sí, tan lineal la relación, ¿no? Como con una información que viene de las terminales sensoriales, sino que es un fenómeno que se constituye en la espacialidad situada del cuerpo. Entonces, pues ya desde una perspectiva obviamente más fenomenológica de la cual se alimentan todos estos autores como José Luis Bermúdez, pues nos van a decir que tiene que ver con, pues que esta experiencia además de la espacialidad del cuerpo, pues tiene que ver pues con el cuerpo en situación y con el cuerpo intencional, o sea, con la navegación del cuerpo en el mundo, con ¿no? El tipo de actividad que está desarrollando y pues en otras, desde otra perspectiva, pues tiene que ver con pues esa relación con el mundo, ¿no? Que nos involucra como subjetividades situadas y constituyentes de un mundo. Desde otra perspectiva también mucho más digamos, de la onda de José Luis Bermúdez, pero también como con esta inspiración fenomenológica de Villamón, pues va a hablar de cómo esa identidad también es afectiva y por lo tanto, digamos que ella hace subraya en la somatoparafrenia el aspecto de la misoplegia o la sensación, la necesidad, digamos, sí, por ejemplo, de misoplegia, de rechazo de ese brazo que tiene ese aspecto afectivo que contrasta con la experiencia, la sensación o la necesidad de protección, de cuidado del propio cuerpo, ¿no? O sea, donde la espacialidad del cuerpo es algo que también se vive afectivamente. Esto también, pues, se acompaña de otras ideas contemporáneas, como el de la oikeiosis, que trae Thomas Fuchs, que también pues, es uno de estos autores, tendencia más de la fenomenología de la psiquiatría, que pues trabaja la experiencia de la familiaridad del cuerpo como, sí, como una experiencia afectiva, o sea, tenemos, digamos, una sensación del cuerpo como lo que es propio, y eso es o sea, versus como lo no familiar o lo extraño, y esto pues también está jugando digamos, es un aspecto importante en esta experiencia somatoparafrénica, ¿no? Como la familiaridad versus la no familiaridad y los aspectos afectivos que están relacionados ahí. Y de nuevo, pues entonces viene la pregunta de qué tanto esa perspectiva pues tiene que ver con una familiaridad y con estar situado y estar, digamos, posicionado ante el mundo de una cierta manera que también pues nos vincula con la experiencia autobiográfica, con toda esa, digamos, todo eso que tiene que ver con nuestras vivencias históricas, que incluso nos incluyen nuestras vivencias iniciales de aprender a caminar en unas condiciones particulares de nuestro cuerpo y demás, donde se va construyendo esa experiencia familiar. Entonces, una posición o la experiencia de situarnos en un momento y de experienciar el mundo desde una perspectiva y experienciar nuestro cuerpo desde una perspectiva, pues también tiene ese componente autobiográfico pues involucrado. Entonces, bueno, finalmente, y yo creo que, bueno, ahí voy, muy bien, creo. Hay un aspecto que es el que después de todo este trabajo que se hace sobre la espacialidad corporal desde una perspectiva más fenomenológica y de la somatoparafrenia que se ve desde esa perspectiva, pues aparece digamos, mi propuesta en la que
digamos, que parte de una tendencia también en la fenomenología, de la psicopatología y también desde una perspectiva corporizada, enactiva de la psicopatología, que es entender, por ejemplo, fenómenos como el delirio de inserción del pensamiento, como, digamos, más bien relacionarlos con problemas de la intersubjetividad. O sea, lo que para autores, para Fuchs, para Jean-Michel Roy, eh, nos está diciendo, o un aspecto más bien que no se está teniendo en cuenta en los estudios, digamos, tradicionales del delirio de inserción, es ese aspecto de la otredad, de la alteridad que involucra, por ejemplo, un delirio de inserción del pensamiento. O sea, en la medida en que el paciente no solamente está diciendo que ese pensamiento no le corresponde, sino que está atribuyéndoselo a un otro particular, ¿sí? La mayoría del tiempo, o está, si no es otro particular con nombre y apellido, ¿sí? Que pasa muchas veces, ¿no? Es Michael Jackson el que está hablando en mi cabeza, o sí, el que me está diciendo, o es este fulanito de tal el que me lo está diciendo. Por lo menos si hay, en muchos casos, una descripción de un otro, ¿sí? Ya sea el diablo, ya sea Dios, ya sea una mujer, ya sea, bueno, hay una cierta identidad personal que está, digamos, una alteridad, ¿no? Que está vinculada a esa experiencia, digamos, alterada del pensamiento. Entonces, ese aspecto, digamos, de lo intersubjetivo que se ha trabajado recientemente con el delirio de inserción, pues hace que me pregunte a partir de la somatoparafrenia, pues qué hace que un miembro sea experienciado como no propio es diferente a decir, o más bien enfocarse en el no propio, y en el problema de la propiedad es diferente, o por lo menos nos lleva por otro camino también a la pregunta de qué hace que un miembro sea experienciado como de este otro puntual. Sí, o sea, esta última pregunta pues nos lleva a este problema también de la intersubjetividad, y en el caso de la somatoparafrenia, pues de la intercorporalidad, ¿no? Porque estamos hablando de la espacialidad de otro cuerpo con el cual estoy pues interactuando. Entonces, partiendo de Mayese decía en su artículo sobre somatoparafrenia que la enajenación de la mano de FB, o bueno, en cualquier caso de somatoparafrenia, se da por un acto intencional objetivante. Esto me parece, pues yo lo subrayo, me llama la atención, porque por lo menos en FBI, en los casos que ella reporta, no es, o sea, precisamente este brazo o esta mano no está siendo experienciada como un objeto, ¿sí? O sea, la enajenación no es el resultado de una objetivación, porque ahí hay una subjetividad, pero es más bien, si dijéramos, si lo habláramos en términos de actos intencionales, lo que hay es un acto intencional empático, ¿sí? En la medida en que es de un otro, ¿no? Y entonces pienso, pues, en el caso de mano, ¿no? De mano, de dedos, perdón, el de los Locos Adams, donde nosotros vemos, claro, una mano suelta, pero pues no es una mano, no es un objeto, ¿no? Ahí, o sea, nosotros no tenemos la experiencia, hemos tenido la experiencia de subjetivar, pues, una mano, una parte de un cuerpo, ¿no? Hay muchos más casos, pero digamos que el caso de dedos es pues parte de nuestra propia experiencia de proyectar un otro, incluso con una personalidad bastante sofisticada que incluiría un cuerpo entero, pues a lo que es simplemente una mano visualmente, ¿no? Y entonces aparecen todos estos casos de somatoparafrenia que van más allá del DFB, pues que también incluye al DFB, pero pues hay muchos más, como varios que nos presentan Donoso tal en el anterior, digamos, a todas estas discusiones, y uno que me llama la atención, pues es el del caso de Lalito. Entonces, donde, digamos, la paciente, cuando toma la mano, después de mucho insistir en que la buscara, creyó que era de su hijo Eduardo y la acariciaba. Pues esto es lo que dicen ¿no? los médicos que reportan, los neuropsicólogos que reportan esto. Entonces ella, digamos que tiene ahí su mano, pero pues digamos que no la encuentra y la acaricia, ¿no?
Entonces, al sugerirle que intentara comunicarse con su hijo, le hablaba. Al no obtener respuestas, se inquietaba diciendo, está heladito, no me contesta, estará muerto, doctor. En otro momento lo conminó. Contéstales, contéstales a los doctores. Otro día confabuló, lo vi cuando se acostó a mi lado, estaba heladito. En una oportunidad se le aplicó la mano un estímulo nociceptivo que percibió vagamente y quedó perpleja al sentir una corriente, ya que suponía que la estimulada era la mano del hijo. En algunas oportunidades, un examinador le contestó haciéndose pasar por el hijo y aceptó estas respuestas como verdaderas cuando el examinador movió la mano hemipléjica desde la izquierda, se alegró, está viviendo el alito, ¿no? Entonces, pues es uno de estos ejemplos donde, ¿qué les digo? Donde la experiencia de la mano, pues es todo menos objetivante. Hay un otro ahí. ¿Sí? Y hay un otro que, como nos decían en el caso de FB, pues tiene su propia autobiografía, su propia biografía, su propia experiencia, su propia personalidad y su manera, digamos, de interactuar con la madre, ¿no? Entonces, como les decía, desde lo que yo pues, planteo, la propuesta es que en la somatoparafrenia, pues el miembro enajenado aparece como participando de la intencionalidad de otro cuerpo, y por lo tanto, pues aparece como, o sea, lo que ocurriría allí es más bien un acto intencional empático que hace que pues FB o el caso de la mamá del alito, pues experiencie el brazo o la mano como de un otro, ¿no? Entonces, lo que lleva a pensar que lo que hay ahí, o lo que lleva toda esta idea de que hay una empatía y no una mera objetivación del brazo, es que pues esto que ya había, digamos, ya se había trabajado con José Luis Bermúdez, y es que pues finalmente la sensación pues no es suficiente para que haya una conciencia, digamos, percatamiento de uno mismo, ¿no? Sino que pues la sensación, y estamos hablando de la sensación de la mano, ¿no? Incluso en el caso de la mamá del alito, que sí se sorprende y reporta, sí, pues digamos que, o sea, el DFB es más interesante porque ella solamente reporta la sensación cuando está tocándose el brazo de la sobrina. Pero incluso en el caso de la mamá del alito, pues también hay digamos, una perplejidad que ocurre porque finalmente pues hay una expectativa de que lo que allí ocurre pues está ocurriendo necesariamente en otro cuerpo, ¿no? Y por lo tanto pues no debería haber ningún tipo de sensación. Pero, o sea, digamos que lo que nos está mostrando pues finalmente es que la sensación pues no es garantía de experiencia de propiedad, ¿no? Y en la medida en que pues no participa de la conectividad y de toda esa de la conectividad de las partes y de la espacialidad corporal que pues ha enajenado ese cuerpo, ¿no? Entonces, pero digamos que decir esto todavía, o al decir esto todavía parece que parecía que faltaba un paso adicional para que esa sensación pues no es solamente que, o sí, que no es propia, sino que le corresponde a ese otro, ¿no? Y entonces, sí, porque ese otro y porque ese otro particular es el que tiene esa sensación, ¿no? Y digamos que aquí, pues obviamente por mi formación fenomenológica, mi interés por Merleau-Ponty, la experiencia corporal, de espacialidad corporal desde una perspectiva más situada y corporizada, pues aparece esta idea del estilo que me parece que puede ser interesante también para entender esta experiencia, y con eso pues ya también concluyo porque ya me quedan 9 minutos. Entonces, ¿qué es estilo y qué tiene que ver el estilo con la atribución de esa sensación a un otro, ¿no? A un otro particular? Este término pues aparece, lo traigo, yo sé que el estilo, y se habla de estilos de pensamiento y demás, y pues en ciencias cognitivas se ha trabajado el concepto, pero aquí lo traigo pues desde la fenomenología, donde digamos que esa espacialidad corporal, esa experiencia del cuerpo, pues que se da en primera persona, se proyecta en la segunda persona y en la primera persona también, pero también se hace visible en la manera en que se mueve el cuerpo, ¿sí? Que ya digamos que no solamente es una experiencia
sí, privada o en primera persona, sino que también pues viene a ser, digamos, sí, aprendible por otros lo pueden aprender, ¿no? Y entonces, pues pongo aquí, ¿no? Incluso las partes del cuerpo, pues nos permiten identificar el estilo de un cuerpo entero, ¿sí? Pues pongo ahí, no sé, bueno, qué tanto aquí el fútbol, pero pues, claro, hay unas partes, un algo de estas piernas que tiene que ver pues con la parte, digamos, visual, con los rasgos físicos de las piernas, pero también, bueno, si los viéramos moviéndose, tal vez alguno por acá bien aficionado o alguna podría reconocer en esas piernas, ¿sí? El estilo de alguien, ¿no? Entonces ya no es, pues ese, digamos, aspecto empático, ¿no? No solamente corresponde con la parte que estamos observando, sino que la empatía pues proyecta al otro completo, a ese otro que tiene un estilo que se puede aprender en las partes también. Entonces, aquí pues está, uno podría vincular esta idea del estilo con el concepto de oikeiosis que trae Fuchs de los estoicos, de hecho, pues, creo que no lo mencioné, bueno, y es pues esta idea de que la familiaridad, la forma familiar de relacionarnos corporalmente con el mundo, ¿no? Que hable de que es una sensación, pues también es un estilo, o sea, tiene que ver, digamos, con un estilo. Yo también sé cómo me muevo, sé cómo me expreso o tengo una manera, puedo identificar la manera familiar en la que mis manos se mueven, ¿no? Y se expresan cuando estoy exponiendo, ¿sí? Incluso podría decir que que si me empiezo, o sea, que puedo reconocer una extrañeza o tener una experiencia de cierta extrañeza si mis manos empiezan a mover de una manera no familiar, ¿no? Y entonces aquí pues viene todo este tema de las, pues que hemos trabajado sobre identidad, perspectiva, identidad personal, y es que pues finalmente, pues la identidad personal y pues tiene que ver con estilos también, ¿no? Y ese estilo, pues es finalmente pues es que, o sea, el estilo es algo que se constituye históricamente, ¿sí? Tiene que ver con nuestra autobiografía, pues con mi biografía, ¿no? Como en el caso de Messi y, ¿cómo se llama? Cristiano, que pues ese estilo, pues nosotros lo reconocemos, ¿sí? El estilo en el aquí y ahora, la manera en que está posicionándose frente al balón y lo está moviendo, pues es algo que nosotros reconocemos por la manera, digamos, por una biografía del que podemos, digamos, incluso si somos muy aficionados y reconocer a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo evoluciona. Y entonces, pues esto también, pues tiene que ver con que nuestro cuerpo se ubica en el espacio, pues también con un estilo, ¿sí? Se mueve, no está quieto y se mueve con un estilo que entonces vincula la identidad, la perspectiva, pues con la persona, con una cierta biografía y una cierta experiencia que tiene que ver además con lo que llama Fuchs una memoria corporal, y es que pues ese estilo es algo que se reconoce porque nuestro cuerpo pues tiene una memoria de esas maneras de moverse, ¿no? Y pues lo que quiero decir es que la somatoparafrenia, pues es lo que me interesa discutir, esa extremidad enajenada pues revela un estilo que es ajeno, un estilo ajeno, pero además un estilo de cierta manera familiar en la medida en que es el estilo de un otro conocido, ¿no? O de un otro que yo puedo identificar, de pronto no tiene el nombre de alguien, pero en los reportes es incluso de algo, de un animal puede ser. El que dice que es una serpiente, por ejemplo, que su brazo es una serpiente, pues está reconociendo un estilo de moverse la serpiente. Y desde ese brazo, como en el caso de dedos o en el caso de las piernas de Messi, pues se proyecta el estilo a un otro que tiene que aparece como una cuasi presencia, como una cierto otro virtual que tiene una identidad con la cual yo, digamos, me he relacionado antes. Y eso implica, pues en este caso, un otro percatamiento, o sea, que hay un percatamiento sí, como una conciencia
mínima, fundamental de un otro que tiene que ver con el estilo de ese brazo y que pues se manifiesta como la identificación de una identidad de un otro desconocido, ¿no? Entonces ya para finalizar, y creo que con esto perfecto el tiempo, muy preocupada yo acá, la separación entre la identidad de personal y de perspectiva por lo menos pues está dejando, o sea, aunque no estoy negando que, o por lo menos no me interesa que la discusión pues sea sobre pues si existe o no tal separación, por lo menos la discusión, por lo menos mi punto es que esa distinción pues desconoce que esa relación entre la posición y entre el, digamos, dónde del quién, ¿sí? El dónde del a quién le está ocurriendo en la medida en que ese dónde tiene que ver con una historia en la cual, pues una biografía de la cual, pues ese momento es solo, digamos, un momento en la historia, en el tiempo, ¿sí? Si las sensaciones de una extremidad enajenada no son parte de la propiedad del cuerpo, es porque, pues la propiocepción, y esta parte, pues digamos que me interesa subrayarla también, pues no tiene que ver con esas sensaciones localizadas, que también la propiocepción pues se construye histórica y es situada y es histórica y pues por eso también pues flexible, dinámica. Y que pues subrayo que la importancia de pensar en ese autopercatamiento de, digamos, el fenómeno intercorporal empático que está involucrado en este aspecto de la somatoparafrenia y tal vez también desde ahí mismo pensar ese aspecto de la enajenación y de la pérdida de propiedad cuando la propiedad se le atribuye a un otro puntual, ¿no? Y como de hecho también pues la propiedad también se constituye intercorporalmente. O sea, la propia corporalidad tiene que ver con esta interacción con los otros hasta el punto que puede trastocarse eventualmente en una patología. Entonces, esa es la presentación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, María Clara. Vamos a escuchar entonces ahora las preguntas del público. Juan Camilo Espejo. ¿Quieren que vaya respondiendo o...? Sí. Sí, bueno, me voy a anotar. Sí. Hola María Clara, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí te escucho? Listo, bien, muchas gracias. Me sirve muchísimo porque he estado tratando como de los laditos sacar algo sobre somatoparafrenia también, entonces me sirve mucho para pensar y muchas de las referencias te las encargo luego, podemos hablar de eso, pero en últimas también mi duda tenía que ver como si tiene que ver con somatoparafrenia o con la misoplegia, porque si es la misoplegia en el caso particular de la somatoparafrenia, porque mucho lo que dices al final tiene que ver con la explicación de la misoplegia. ¿Por qué en ese caso particular? Ah, bueno, lo vamos a explicar en términos de una empatía del estilo. Entonces mi pregunta tiene que ver con cómo es que estás entendiendo la relación ya en particular de la somatoparafrenia, porque parece que no te tienes que comprometer tan fuertemente con una interpretación de la somatoparafrenia, sino más bien de casos De de misoplegia. misoplegia. Entonces ahí va mi primera pregunta. Ya luego podemos hablar de otras cosas. Ah, bueno. Gracias, Juan Camilo. Por supuesto, chévere conocer tu trabajo también, lo que vayas haciendo y bueno, ahí intercambiaremos referencias. Entonces, pero espérame, tal vez es que no me queda muy claro cuál es la ventaja de solo referirme a la misoplegia y no a la somatoparafrenia, porque en el caso de FB y del alito no hay misoplegia como tal. Sí, no hay misoplegia, o sea, no hay rechazo, deseo de amputamiento. Pero si hay Sí. percepción del otro. Sí. Sí, hay Sí. percepción del otro, pero la misoplegia sí involucra un rechazo. Okay. Entonces, mientras que, o sea, sería como un caso de somatoparafrenia en el cual hay un deseo de que no exista ¿sí? En el caso de estos pacientes como FBI y la mamá del alito, pues no,
pues ellas no reportan un rechazo. Antes ahí es como, hay otro caso parecido donde ahí es como compañía, ¿no? Es que ella me acompaña, está conmigo. Entonces no pareciera, digamos que la parte afectiva no es distinta. Y pues a mí me interesaba lo de la misoplegia precisamente por el aspecto afectivo que se pierde un poco cuando se habla solo de somatoparafenia en términos, digamos, muy generales. Entonces, pues no sé. No, pues Sí, pero es por la bibliografía y porque donde se trabaja es pues, precisamente en el caso de la somatoparafenia en general. sí, Pero sí, sí. no sé. Después, No, pero creo que eso responde exactamente a mi pregunta. ya, Justamente yo no estaba pensando en esos casos, ya. eh, porque estaba concentrado en los casos de misoplegia, pero sí, claramente están ahí metidos. Súper, muchas gracias. Creo que hay Bueno, otra pregunta, pero ya no, vamos. bueno, después me las. Ahorita. Gracias, que no. Súper, muchas gracias, Juan Camilo. Vamos a escuchar a Carlos Alberto. Bueno, no sé si la calidad de mi cámara está bien, porque es que ando con Pero se problemas. escucha. Sí, se escucha. No, y se me ve también, ya me estoy viendo. Sí, se Bueno, le ve. bueno, estos temas realmente son muy apasionantes. Pues yo soy psiquiatra, Mm, profesor de la Universidad del Valle. Y la verdad es que pues, en la clínica se tienen muy pocas posibilidades de hacer discusiones de estas, ¿no? Entre otras cosas, pues, mm, por la ley 100 y la tecnificación. Pero una forma de problematizar lo que se está presentando es realmente hablar en plural de las somatoparafrenias, porque en realidad, clínicamente hablando, existen las somatoparafrenias. De hecho, por ejemplo, para nosotros, pues en entrenamiento, la más llamativa era la bella indiferencia, que era la forma como le llamaban a la negación absoluta de la propiedad de un miembro los franceses. Y okay. ese tipo de cosas, pues Freud no dudaba en decir que eso era histérico, simplemente histérico. Ujú, Nosotros, en la práctica clínica regular, nosotros tenemos un departamento de neuropsiquiatría que es bastante fuerte en el contexto nacional y encontramos las somatoparafrenias con cierta frecuencia. Sabemos que no son muy frecuentes, sí. pero Mm, dentro de esa escasa referencia que se hace de casos, pues diríamos entonces que se han acumulado un grupo grande, ¿sí? Vinculadas a epilepsia, vinculadas a Parkinson y a demencias vasculares, ¿sí? mm, Tanto que algunos, por ejemplo, que más amigos de la reducción orgánica, dicen que finalmente podría pasar que todas sean orgánicas y que simplemente faltaría buscar la causa, o que tecnológicamente todavía no estamos como para buscarla. Sin embargo, pues uno encuentra casos de esos que en la antigüedad se hubieran diagnosticado como locuras razonantes que presentan, y uno no los puede verdaderamente, presentan este tipo de sintomatologías somatoparafrénicas y incluso conviven con ellas, ¿no? Que es una mm, cosa pues, más particular, ¿no? Entonces eso pues no digo si le problematiza un poco lo orgánico, puede problematizar un poco la propuesta, es lo que me gustaría hablar. Ahora, la última parte, corporización, me parece muy interesante porque también sigue muchos principios de Merleau-Ponty, ¿cierto? Que él decía que hasta la verdad está corporalizada, y a mí eso me parece verdaderamente, es decir, cuando uno está absolutamente, es decir, tiene certeza al respecto de algo, no es el cerebro el que siente la certeza, es el cuerpo, ¿sí? De tal manera que esa línea de corporización, por ejemplo, yo he visto que en la Universidad del Valle trabajan mucho en danza y en este tipo de cosas, pues me parece que es una buena línea, ¿no? Muchas gracias por esas preguntas y comentario también. Y pues también creo que algo bonito de este espacio es poder contactarse y conocer otras personas que trabajan los temas. Y en este caso, pues desde la psiquiatría, obviamente estaría muy bueno saber ustedes qué trabajan y cómo lo hacen.
no me quedó muy claro digamos, la cuestión o la problematización de la somatoparafrenia a partir del orgánico. Pues, digamos que sí, o sea, el asunto, desde Herzmann, que se acuñó el término, pues apareció como pues característico de una condición orgánica, ¿no? Que era este daño, accidente que ocurría en la parte, ya se me olvidan las partes exactas orgánicas, pero que ocurría pues en el hemisferio derecho y producía esta negligencia en el izquierdo. Pero digamos, sí, interesante, o en la literatura más reciente ha habido un interés por el fenómeno en casos en donde precisamente no hay ese daño orgánico, ¿no? Digamos que sí podría ser interesante ver cómo y hacer una fenomenología del fenómeno cuando propiamente hay ese daño y cuando no lo hay. Y yo creo que sí hace falta, porque claramente uno podría decir, intuir que sí hay una diferencia experiencial, ¿no? En la histérica, pues, o sea, volviendo ¿no? Como diría Freud, pero bueno, ya sabemos que eso no. Pero en la persona, digamos que en el caso psicológico versus el caso orgánico. Sí, no hay suficiente, no hay literatura que haga esa distinción más allá de la discusión sobre la propiedad. Es que sí, yo sí creo que hace falta eso, una fenomenología de esta experiencia, y yo creo que eso podría dar luces o podría llevar a pensar esa situación, pero no sé si el problema, de pronto no me queda muy claro, es porque el problema, o sea, porque sería un problema en mi propuesta lo orgánico, o sea, Yo lo veo más problemático con la demencia, ya, específicamente. ya. Esto, es decir, que muchos, por ejemplo, llegan a decir es simple y llanamente parte de la pérdida de memoria. La persona va perdiendo primero cosas y después se olvida hasta que del cuerpo es de él. Pero es muy llamativo que se le pierdan unas partes del cuerpo y otras no. Y lo que sucede, es decir, pues los procesos demenciales lo que enseñan es como si el cerebro fuera una máquina que se va desmontando de a partes hasta que queda completamente inservible. Entonces, cualquiera podría alegar simplemente ese es un fenómeno orgánico que justamente está demostrando. ¿Sí? No creo yo eso, ¿no? Pero como la problematización pues no implica en que uno se comprometa con el problema, ¿sí? Pero porque en la clínica sí se lo problematiza así, ¿no? No con una profundidad filosófica, sino desdeñando un trabajo sobre la autografía propiamente. A decir, no, pues ya se olvidó. Versus que la propuesta sí impone un trabajo sobre la biografía de la persona. Sí, ya, discúlpeme, sí, sobre demencia, además sí hay trabajos sobre fenomenología de la demencia muy bonitos precisamente, y siempre está esa discusión con los neuropsicólogos y esto, ¿no? De hasta qué punto, pues finalmente no se está dando cuenta de esa experiencia, ¿no? Cuando nos remitimos solamente a la parte, al daño orgánico. Entonces, sí, muchísimas gracias. No, a usted, hermosísima la exposición. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a escuchar a Mónica López. Hola, María. Sí, hola. Bien a todos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias. Gracias, Andrea, por la exposición. Me interesa particularmente el tema que trabajas porque, digamos que de alguna manera bordea un poco lo que estoy también trabajando. Tengo como varias dudas. No sé si es algo deliberado que no usaste el concepto yo, o estás identificando identidad personal con yo, y bueno, entonces ahí, no sé, empieza como este tema de las distinciones y sobre todo porque lo estás vinculando con la subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo traigo yo acá en este momento? Si yo pienso, digamos, en la somatoparafrenia como si fuera una despersonalización del yo,
Una que, también se podría discúlpame, te pensar. escucho a veces un poquito, una que dijiste, disculpa. Ah, no, no, ahí sí no te escucho nada. Ay, Esta fue- perdón. Como un trastorno Una, es ahí, un trastorno. de despersonalización del yo. Ah, despersonalización, ya, perdón, sí, ¿Ya? Entonces, sí. si lo pienso de esa manera, que podría también ser tratado así, me llevaría a pensar, a plantear una hipótesis, y es que el problema no es de propiocepción, sino de interocepción. Y entonces, cuando el reporte, que es muy extraño, ese reporte fenomenológico de siento la sensación de otro, que eso, o sea, que la paciente FB sentía, pero que sentía el brazo del otro, es muy extraño. Podría pensarse que si es un problema de interocepción, claro, es que no lo siente como propio. O sea, y no lo siente como propio, pienso yo, que podría pasar, interpretarse que es porque hay una sensación que no se ha hecho consciente, o sea, cuya representación no se ha hecho consciente. Por eso te pregunto por el yo, ¿cierto? Que si se puede pensar este problema de la identidad personal como yo. Ahora, si eso se puede pensar así, me queda una duda y más dudas, pero muchas, y es tú qué opinas si uno puede pensar en límites del yo. ¿Dónde empieza el yo y dónde empieza el otro? Mm. O eso no tiene sentido preguntarse, no sé. Están estos casos, pero están los otros casos de yo extendidos, los casos de los ciegos que con el bastón, ¿cierto? Extienden el yo. Bueno, quería comentar eso. Ay, el gran problema del yo. No, está muy bien, está muy bien. Sí, es deliberado. No meterse con esas discusiones. No, pero deliberado con propósito. No, no, y es porque, pues precisamente, como el interés es, o sea, de hecho, cuando se hace cuando hago digamos, la claridad de lo que estamos hablando acá es el autopercatamiento, pues como tratando de traducir el self-awareness, ¿no? Como esa experiencia o esa conciencia mínima del cuerpo, ¿no? Y del cuerpo en movimiento y demás, pues sí se está diciendo que hay pues que sí hay una experiencia preyoica, podría ser, del cuerpo, que pues sería el fundamento de esa experiencia yoica, pero que está a un nivel mucho más, sí, más fundamental, mucho más básico del simplemente hecho de que el cuerpo se va experienciando a sí mismo en la navegación en el mundo y se va teniendo y va, digamos, constituyéndose como una sensación de totalidad, como una sensación del aquí, ¿no? De la perspectiva del aquí, de que está ocurriendo digamos, la relación con el mundo ocurre desde un aquí, que en este caso es diferente a esa experiencia de un yo que articula todas esas experiencias en una entidad. Pero entonces, claro, sí, yo sé que de pronto ahí el problema es con esa palabra identidad personal, que de ese término, porque pues necesariamente nos está llevando a pensar la personalidad y todo lo que eso, cómo se relaciona esa personalidad con este yo. Ay, es que no sé cómo decir, o sea, no sé porque también es un problema de los autores y de la falta de cómo hacer esas distinciones claramente, ¿sí? Creo yo. Yo me voy a zafar, eso no es problema, no soy yo, son ellos. Y es que, por ejemplo, Mayese cuando hace y pues toda la discusión con la inmunidad y demás, pues digamos que no hay por lo menos en la discusión con la somatoparafrenia, porque yo sé que lo de la inmunidad tiene que ver con el concepto de yo y con otros problemas por allá más del lenguaje. Pero en este caso, sí, se trae toda esta discusión de la inmunidad y todo el problema de la identidad personal, pero pues tampoco es que se esté definiendo claramente qué se entiende por identidad personal, más allá de decir que tiene que ver con a quién, ¿no?
a quién, pero una quién que no pareciera ser un yo en estas descripciones, o por lo menos en la discusión, sino más bien una quién como una, digamos, una biografía implícita, ¿sí? Tiene sentido, prerreflexiva, como diría Merleau-Ponty, que tiene que ver con esa historia, con una familia. Por eso el tema de la familiaridad me parece interesante, que es más una sensación de que de que este es un cuerpo que me acompaña o que está ahí siempre y que, ¿no? Y que es este y no otro y que se mueve de cierta manera y demás. Pero digamos que seguramente pues habría que explorar el problema del yo, pero en este caso particular de lo que interesa y de esta discusión pareciera que no se trae colación y no lo traigo, porque me lleva por otro camino más allá de esa constitución de la espacialidad corporal como muy prerreflexiva, muy anterior o preyoica o mínima. Es que hay tantos nombres que le ponen a esto. No, son tantos: mínima, prerreflexiva, preyoica. No sé si esto tiene sentido para ti, pero entonces sí, es deliberado porque me lleva a otros problemas que no se están discutiendo, ¿sí? Claro, Sí, porque también, dime. sí, o sea, porque puede ser como, sí, como digamos una concepción mínima tipo Gallagher, un proto-self, como Damasio, por ejemplo, pero Sí. donde la corporalidad no, o sea, no se niega como un yo que tiene que sentirse dueño de un cuerpo, no, sino que es la sensación del cuerpo la que constituye el yo. Ya, sí, claro, de acuerdo. Sería el fundamento, esa familiaridad, esa sensación, llamémosle, ¿no? Por eso se habla también sensación de propiedad, ¿no? Es como un sentir que esto es propio, que después, digamos, mediado también por el lenguaje, ¿no? Se articula como un yo, con unas connotaciones ya distintas. Entonces, sí, es por eso que no lo traigo. Pero sabes que me haces pensar que igual, pues en el caso de la somatoparafrenia, cuando estamos hablando pues de una persona que además le atribuye a un otro con un nombre, ¿no? Y hace una distinción yo otro también, pues ya no es, o sea, digamos que tiene que ver con esa parte sí, esa sensación, pero también ya se está articulando con una, ¿no? Ya está pasando por el lenguaje, ya estás pasando por una narrativa, ¿no? En donde es esta persona, pero además esta persona que tiene una relación, ¿no? Particular conmigo y bueno, ya no es solamente la sensación de extrañeza y la sensación de no familiaridad o familiaridad respecto a un otro, sino ya otros elementos que habría que tener en cuenta, sí. Sí, muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Juan Camilo. Bueno, creo que ya pensé un poquito más, entonces voy a volver a hacer otra pregunta. Muchas gracias, María Clara. Creo que en últimas tiene que ver con mi inquietud y lo que quiero que me cuentes también es que a lo largo de la presentación dijiste que tú creías que este tipo de explicación que estabas dando también funcionaba para las herramientas. Y entonces, eso como, uy, como así como funciona para las herramientas, pero entiendo con lo del estilo también. Pero, ¿crees que también funciona para casos como de la ilusión de la mano de goma, donde tenemos una mano que no se está moviendo, que no hace parte de nuestra actividad usual, y sin embargo, en el caso de la ilusión, sí empezamos a tener sensación de que ese dedo donde se está siendo tocado es el mío? Porque parece que ese sí le pone presión a explicaciones en términos de estilo que podrían funcionar para el caso de la somatoparafrenia y para el caso de las herramientas. ¿Tú crees cómo se podríamos entender ese caso en particular? Sí, claro, ahí es que pues mi interés por mi bagaje merleau-pontiano, sí, es que a mí, por ejemplo, sí, hay cosas que me dan miedo y es hablar de cosas que saben más los filósofos de la mente. Porque yo no sé nada, pero digamos que ahí pues está mi interés por la espacialidad corporal
ya la que se confiesa aquí sus miedos de dar esta charla hoy. Pero, o sea, digamos que ese tema de la incorporación de los artefactos es algo que me ha interesado antes. Y de hecho llegué a la somatoparafrenia por eso, porque pues eso es un elemento importante o que se discute mucho a partir de la fenomenología de la percepción y de cómo entiende Merleau-Ponty la espacialidad del cuerpo, ¿no? Y que la espacialidad del cuerpo, pues la vivencia de esa espacialidad, ¿no? Pues es algo eso, flexible, situado, él discute pues precisamente con la psicología que considera que la espacialidad es algo que se constituye como una sumatoria de las experiencias sensoriales de las partes, ¿no? Y pues él va a decir precisamente que es situada, que es flexible, dinámica, porque pues además puede incluir partes del cuerpo en un momento determinado y excluir partes del cuerpo en otro momento. O digamos que las sensaciones del cuerpo van variando, o sea, participan de la espacialidad del cuerpo y de la experiencia propioceptiva de manera distinta dependiendo de la situación en la que estoy. O sea, la sensación que yo tengo de mis piernas cuando estoy conduciendo un carro es diferente a cuando estoy montando una bicicleta, incluso cuando en ambos casos tengo una propiocepción, digamos, una experiencia sensorial de mis piernas, necesariamente por la posición, por cómo se ubica en relación con las partes, la experiencia de mis piernas es diferente cualitativamente solo por la situación. Y él pues pone el caso precisamente del bastón, que fue algo que también mencionaba Mónica, ¿no? De cómo el artefacto pues puede volverse parte también de esa experiencia de la espacialidad del cuerpo, toda vez que participa de las relaciones que el cuerpo tiene con el mundo, o sea, de la intencionalidad del cuerpo, ¿sí? O sea, de alguna manera, al percibir con el bastón el ciego, lo está haciendo partícipe de la experiencia del propio cuerpo. Y después lo deja, digamos, en una esquina y pues ya desaparece de la espacialidad del cuerpo. Entonces, esa digamos, flexibilidad y posibilidad de poner, pues es como, o sea, me parecía interesante traerla aquí, porque de alguna manera, pues es lo que está pasando, o sea, digamos que esa flexibilidad de la espacialidad del cuerpo, pues también pues hace que no sea, o sea, que eventualmente incluso, no, más bien hace sencillo pensar que eventualmente una parte por condiciones, digamos, orgánicas, deje de ser experienciado como parte del cuerpo y que la espacialidad del cuerpo no sea, o sea, que el cuerpo no se sienta falto de, es que ese es también el asunto, ¿no? No es como, o sea, la pérdida de propiedad es algo que se inventó el que el analizó y le pregunta, ¿este brazo es suyo? Él dice que no, pero la persona no tiene un trauma ni tiene un problema existencial de, oh Dios, este brazo que era mío ya no es mío. No, él sigue, de hecho, FB hacía actividades en esto y lo que se mostraba era que simplemente no contaba con el brazo. Por ejemplo, si le ponían un objeto a alcanzar y estaba cerca del brazo izquierdo, ya lo cogía con el brazo derecho, incluso cuando eso le implicaba hacer más movimiento, simplemente no cuenta con él y no está sufriendo nada. Entonces esa flexibilidad, pues sí, la veo relacionada con esa somatoparafrenia. No sé si eso tiene sentido, pero ya se me olvidó que fue, algo más me dijiste. Mano de goma, Donde donde no hay estilo, donde no hay estilo, es donde parece que no hay estilo. Porque en el caso de las herramientas, parece que sí, uno podría decir que sí, y en el caso que tú estás mencionando parece que sí, pero en el caso de la mano de goma, me parece más difícil y esa era como la pregunta. Sí. De pronto, la mano de goma, claro, porque la mano de goma está quieta, ¿no? Exacto, y es pasivo. Es un caso que me parece que es problemático para las aproximaciones en activas y en general porque es pasivo, ¿no? Las otras están manifestando como una empatía, una parte estamos haciendo como un énfasis en el hecho de que hay un movimiento parecido o como en el caso de las herramientas se están incorporando dentro de lo que nosotros hacemos, pero en este es enteramente pasivo y aún así hay un cambio en la percepción de propiedad. Bueno, Mónica dice, sí, el rol de las neuronas espejo, claro, ahí pues que ese es todo el experimento de Ramachandran, pues yo
Yo no sé. A lo mejor, no, pero porque uno también podría decir, claro, no a todo el tiempo el cuerpo se está moviendo y yo puedo decir que este es mi brazo, ¿no? O sea, también, o sea, diciendo, dándote la razón de que eventualmente también yo siento que una parte del cuerpo es mía incluso cuando está quieta. Creo que hay una, no sé, tendría que verlo con cuidado porque sí, por ejemplo, en la literatura el enactivismo dice pues que en la medida en que es tocado, ¿sí? O sea, porque pues la mano de goma funciona porque se toca, ¿no? Y pues si nosotros vemos el tocar, pues también el ser tocado involucra una cierta actividad, o sea, una actividad pasiva o diríamos, o una cierta, o sea, cuando yo estoy siendo, cuando pasa sobre mí, bueno, este es el ejemplo de Husserl, cuando pasa sobre mí una pelota, sí, una bolita, ¿no? Yo lo que estoy teniendo son sensaciones localizadas, ¿sí? Pero yo no lo constituyo como sensaciones localizadas, sino como una esfera, una bolita, una esfera, la palabra, una esfera. O sea, yo la percibo como una esfera incluso cuando estoy teniendo sensaciones localizadas. ¿Por qué la percibo como esfera? Porque de alguna manera hay una actividad consciente o corporal, digamos, ¿sí? Que no solamente percibe pasivamente o incluso cuando está quieto, sino que activamente está, o sea, es esa pasividad activa de que yo constituyo incluso en la quietud la cosa, o sea, hay una actividad de la conciencia, ¿sí? Yo, si me tocan la espalda, incluso por el solo manera en que me tocan, yo ya sé quién es, y eso significa que por más quieta que yo esté, hay una cierta actividad de la conciencia ocurriendo allí, ¿sí? Entonces, desde esa idea, cuando hay una sensación, yo no solamente estoy teniendo unas experiencias localizadas en el cuerpo espacialmente, sino que yo, pues, estoy dando cuenta de una relación de mi cuerpo con algo concreto, con algo, ¿sí? Incluso, aunque no tenga mucha claridad, digamos, de lo que es, porque pues tampoco hay veces que es lo que me está tocando, ¿no? Y resulta que era un animal ahí, pues sí hay una, digamos, una expectativa o una cierta actividad de la conciencia corporal que de alguna manera trata de darle un sentido a eso que está pasando allí, no solamente como sensaciones que están ocurriendo y ya, ¿sí? Ese sería como, creo que es la respuesta que da el enactivismo, porque ese ejemplo de la mano de goma se menciona bastante, ¿no? De cómo se incorpora la espacialidad corporal y da cuenta de esa, digamos, constante actividad del cuerpo, de esa conciencia corporal, digamos. Sería. Yo lo vería Sí, así. es que creo que es una ventaja de tu postura porque en últimas creo que no depende de una visión particular de la experiencia específica, sino de algo mucho más holístico, que eso tiene que ver con la aproximación también general, que Bermúdez y de Viñemont sí están, por mucho que haya influencias, sí claramente están hablando en términos muy analíticos, muy de filosofía de la mente tradicional, donde vamos a individuar claramente las experiencias y en ese sentido están tratando de mirar a ver qué dice ahí esa experiencia en específico. Creo que eso es en últimas podría ser una ventaja, pero entonces ya esto Pero es como para... ventaja mía o ventaja de ellos, no te entendí. No, Ah, ventaja bueno. tuya, justamente porque no estás comprometiéndote, exacto, porque no te estás comprometiendo con una visión particular de la percepción. Ya entendí. Eh, Como tu explicación no va a ser de esta experiencia en particular, sino de algo mucho más grande. Sí, sí, pues Eh, que viene de esa literatura merleau-pontiana que a exacto, mí me interesa, sí. exacto, exacto. La otra es, no sé si hay más, pero ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, por supuesto, por ahora no tenemos Listo. la fila. La otra es más como táctica y es por qué metes de la inmunidad al error por Yo sé, eso misidentification. me dijeron. Eso me parece que es completamente innecesario ¿Tú crees? inicialmente. Y segundo, que entonces ya en forma de pregunta es, tu explicación parece que rompe con la inmunidad del error. Eh,
porque justamente en la medida en que depende de una empatía, la empatía puede fallar o no, y entonces se rompe justamente el tipo de condiciones básicas que estaban explotando los juicios de inmunidad al error por malidentificación, misidentificación. Y de error de, sí, mi IM. Entonces creo que justamente uno no es necesario y dos te meten problemas al final. O, puesto en forma de pregunta, ¿crees que se sigue manteniendo la inmunidad cuando uno mantiene que la explicación particular que vamos a ofrecer va a ser en términos de empatía? ¿La empatía preserva la inmunidad al error? Ya, ok, es una buena pregunta, o sea, es una pregunta muy importante, creo yo, porque, pues sí, claro, yo comencé con esto, con esa discusión, y sí, como que de alguna manera, sí, ya, digamos que esto también me ha pasado, que me dicen, no, pero pues no es necesario porque finalmente su discusión va por otro lado, por la empatía y demás, pero yo, digamos que lo traigo a colación o me interesa solamente porque, pues, tú sabes que todas las discusiones sobre somotoparafrenia han empezado desde ahí. Y como que yo siempre he sentido que pues, sí, que de alguna manera, de pronto sí es un error mío, como de, ok, bueno, pues, demos una respuesta desde acá a esa discusión, porque pareciera que es desde donde estamos partiendo para hablar de la somatoparafrenia y de los delirios en general, se trabajan mucho desde esa discusión. Pero sí, no, pero pues tienes razón que no es tan relevante. Y lo que tú dices de si la inmunidad se mantiene, pues uno diría que si hay inmunidad, en el sentido, bueno, ahí de hecho hay otro problema otra cosa que me dijo Mónica que no respondí, y es o sea, hay inmunidad en la medida en que los límites de mí no involucran el brazo. Ok. Pero lo que tú estás diciendo es que uno incluye también en virtud de la empatía. Pero pues eso puede ir para un lado o para el otro y no va a ser siempre en el mismo sentido, como va a variar caso a caso. Sí. Insisto, tampoco es Sí. necesario, ¿no? Sí. Sobre todo porque es en la discusión con Evans y con esa línea, Sí. pues hay otras preocupaciones diferentes. Sí. Eh, y creo que efectivamente que sí le pone problemas al menos preguntas, como bueno, ¿cómo funcionaría la inmunidad al error no tengo traducción en mi cabeza, siempre dudo de mis identificaciones de la identificación. Y ¿cómo funcionaría la IM en el caso particular de lo que tú estás tratando de decir? Okay. Y eso lo desvía uno en la conversación, justamente porque tú estás queriendo decir, no, venga. Y la aproximación fenomenológica también lo que quiere decir es, esto se construye, esto no está dado. Entonces, no sé si eso tiene que ver con mi desconocimiento de, de cómo la literatura también con énfasis en activista y como fundada en fenomenología también discute la IM, pero me parece que inmediatamente ellos dirían, no. Eso es una manera muy particular de pensar cómo están dados ya de primerazo los límites del cuerpo o la estructura espacial, más bien. Sí, claro. Al menos con Evans claramente sí es así. En Evans tiene que ver con el hecho de que es que la estructura espacial de la experiencia es lo que permite el hecho de que cuando yo percibo cierto tipo de cosas, no me puedo equivocar con respecto a cuál es el sujeto. Si es que estoy percibiendo, pues sí, me puedo equivocar con respecto a qué estoy percibiendo, pero no, si ya tengo eso, no me voy a equivocar con respecto a quién va a ser el que está percibiendo, porque no hay más opciones, solo hay un camino. En cambio tú, si estás abriendo como, no, venga, tenemos que abrir un poquito las perspectivas y mantener una multiplicidad de caminos tales que podemos explicar en términos de lo que tú estás llamando como empatía de estilo, a este caso, pero va a ser caso a caso.
Claro, pero ahí te pregunto, uno no podría decir que precisamente en la medida en que, o sea, en medida que la estructura espacial de la experiencia es dinámica, o sea, necesariamente tiene que ser fija, uno no podría decir es dinámica, es móvil y por lo tanto, pues lo que corresponde a la propiedad, pues también. O sea, ese es el, digamos, el asunto, ¿no? Lo que es propio cambia porque la espacialidad, la estructura espacial no es tan fija. Esa era mi pregunta, eso es lo que te decía que de pronto tiene que ver con mi ignorancia de IEM en contextos donde se acepta la espacialidad dinámica. Puede que haya una respuesta ahí, pero Habría que mirar. en la tradición como evanciana, no, es que esto es fija, es la estructura de la espacialidad, punto. Ya, sí. Sí, por ejemplo, en Gallagher y todo esto o sea, Gallagher que trabaja mucho, pues esto del sentido de propiedad, pues sí necesariamente, de hecho creo que él sí, pero voy a revisar eso bien, porque realmente no recuerdo, no lo tengo en este momento presente, pero creo que sí hay una discusión precisamente con el principio respecto a la propiedad, ¿no? Con la idea de la propiedad y pues en relación la propiedad con la espacialidad del cuerpo, ¿no? Con esa idea de que es más flexible y dinámica. Pero bueno, no sé, lo voy a dejar como pregunta y una pregunta importante, además. Gracias. No, muchas gracias a ti por la explicación. Si hay más preguntas en el público, bienvenidas. Juan Diego, bienvenido. Hola, Juan. Hola, se me está molestando mucho la señal acá en este momento, entonces no voy a abrir la cámara. Si se corta o si no se entiende, me hacen algún ruido o algo para saber. Bueno, yo no conozco mucho esta discusión. Pero dado que hay espacio para especular un poco, me voy a dar el lujo y el placer de especular y a ver qué piensan los comensales sobre estas ideas. Bueno, por un lado, con respecto a lo que comentaba el profesor psiquiatra, estaba yo pensando que, claro, la aproximación tradicional y normal es una aproximación reduccionista, ¿no? De lo de arriba para abajo, ¿no? Es decir, en la medida que podamos entender y explicar el ámbito de lo psicológico, en términos de lo neurológico u organísmico, pues fabuloso. Y pues en ese sentido yo consideraría que es pues una hipótesis de trabajo, ¿no? Una hipótesis de trabajo que si lo uno se reduce a lo otro o no se reduce, puede tener cierta autonomía. Y eso es una hipótesis de trabajo, pero pues la hipótesis, digamos, estándar es que se va a reducir. O sea, la perspectiva tradicional científica es atomista completamente y reduccionista en ese sentido, ¿no? De que tiene el ideal de algún momento llegar a encontrar los mecanismos, digámoslo así, inferiores de los procesos superiores, ¿no? Pero relacionado con eso, yo siempre he creído, desde hace tiempo he creído que hay dos cosas que son parecidas, pero que de cierta forma son ortogonales. Y una es la relación horizontal que tienen los límites de la psicología o los límites de la identidad. Me refiero a horizontal, la relación espacial, digámoslo así, que quién soy yo y dónde está mi estado mental, digámoslo. Pues el neurocentrista dice, están en mi cerebro, en unas conexiones sinápticas. Otros amplían un poco más y dicen, no, la cabeza, el estómago, el corazón, el cuerpo, pero otros van más allá y dicen, ¿cierto? Todo el ambiente hace parte constitutiva y no solamente ambiente físico, sino también social. Esa es una cuestión horizontal, yo le llamaría, pero también entonces tenemos la otra cuestión que es vertical, ¿cierto? Que está más relacionada con lo que acababa de decir acerca de la reducción entre lo biológico y lo psicológico. Entonces,
creo que ahí se juega una cuestión importante, pero que normalmente uno las confunde, las dos cosas. Porque podría, digámoslo así, podría ser que la teoría de la mente extendida y corporizada fuera correcta, ¿sí? La mente extendida fuera correcta y que nuestra mente dependiera necesariamente de ciertas cosas en el mundo y de nuestro cuerpo completo, pero que todas esas partes del mundo se pudieran reducir a terminología puramente física, digámoslo así. ¿Sí? No hablar, digamos, de estados mentales ni de instrumentos o de herramientas o de calculadoras de procesamiento de información, sino en términos puramente físico, electrónicos o algo así. Y la otra es, pues no, la vertical es como, pues no, tanto lo de afuera es necesario, pero en un nivel, digamos, no solamente tengo que hablar del celular, digámoslo así, como un aparato electrónico, sino que es precisamente una herramienta. Tengo que hablar de redes sociales, por ejemplo. Tengo que hablar de empatía, de redes sociales, de cuestiones psicológicas que tienen que ver con el manejo de información en ciertos contextos sociales, políticos, jurídicos. Y eso no lo voy a poder reducir a lo otro. Entonces, qué pena me estoy extendiendo mucho, pero ya voy a terminar. Eso nos lleva a una especulación acerca de los límites de la identidad personal, en donde dependiendo cuál de estas hipótesis puede resultar correcta o incorrecta, podría ser que finalmente pues la identidad personal se construya tanto externamente, es decir, horizontalmente externa, pero también de arriba hacia abajo, es decir, que no podamos prescindir de esos conceptos para entender nuestra propia identidad, ¿sí? Nuestras propias sensaciones. Y como la identidad, perdón, como los estados informacionales, como las experiencias son construidas holísticamente a partir de la identidad que yo tengo como personal, digamos, que construyo socialmente también, entonces no podemos construir estados experienciales sino a partir de esa misma información. Listo, esa era como mi especulación y me gustaría saber cómo qué piensan, si es que dije algo relativamente comprensible o algo así. Gracias, Juan. Sí, sí. Pues desde mi lugar, digamos, desde la posición en la que yo me ubico, pues creo que lo que pasa es que, o no sé, no, espérate, yo misma me estoy enredando con mis propias ideas porque digamos que en el campo experiencial, vivencial, pues puramente, ¿no? De la primera persona, no me queda claro si, digamos, estaría, o sea, ese campo de la pura descripción de esa experiencia, pues estaría incluida en eso que tú estás diciendo, porque, pues digamos que uno puede decir que sí, o sea, todos esos elementos necesarios están, digamos, son partícipes de la experiencia, ¿sí? Pero aquí, digamos, cuando estamos desde esta postura, pues no nos interesa hacer como un abordaje de cómo todas esas particularidades están jugando un papel en la experiencia, o sea, o por lo menos, pues no al nivel del neuro, no a nivel no sé, el sociólogo o el tecnólogo de la información, sino de más bien cómo ellas pues están, digamos, jugando un papel y que, por ejemplo, el caso de, bueno, un papel en la experiencia y estoy pensando, por ejemplo, en el caso también del doctor, del profe psiquiatra que me decía, bueno, ¿y qué pasa con lo orgánico? ¿Qué papel está jugando? Entonces uno dice, claro,
es algo que no nos hemos preguntado y que incluso una fenomenología de la somatoparafrenia, pues es que, bueno, no se ha trabajado propiamente, como dice Espejo, pues de Villemont, que es la fenomenóloga, es bastante analítica, creo, pero no podría decir que no se ha hecho o no se ha trabajado realmente en la diferencia entre una somatoparafrenia que es meramente psicológica a una que tiene ese componente orgánico, porque uno diría que necesariamente, o sea, que habría una experiencia distinta o que habría que habría que explorar esa enajenación cuando definitivamente es que el miembro no responde, o sea, cuando orgánicamente no responde versus cuando la no respuesta, digamos que tiene un componente mucho más psicológico. O sea, sí hay una diferencia, o uno podría hipotetizar que sí, entonces digamos que sí está jugando un papel orgánico ahí. Una cosa es percibir, digamos, a través de un bastón y otra cosa con la mano directamente el piso. Y entonces ahí es donde, digamos, ese pensar en el artefacto es relevante, ¿no? Pero digamos que aquí, más allá de eso, de pensar todos esos elementos, pues, o el punto de partida es más bien la experiencia y cómo se articulan desde ahí, ¿no? Desde la primera persona, pero no sé cómo más ver esos De pronto, elementos. Por lo menos a mí, pues no es mi lugar, digamos, ¿no? Desde donde yo me ubico en esas discusiones. Pero dime. claro, de pronto es que el comentario es un poco muy androide y como que no Muy hay audio. forma de cogerlo fácilmente, pero yo solo estoy como un poco sugiriendo que quizás lo que tú dices, digamos, claro, que cada componente de estos de los que estamos hablando tiene una función, digámoslo así. Y el problema es darle o encontrar cuál es la función de cada una de estas partecitas, por decirlo así. ¿Sí? Ya, Pero ya. entonces, el punto es que estas partecitas pueden estar tanto dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, pero Sí. también, pero también en niveles distintos. O sea, puede ser que no solamente hablar de un bastón, sino que hablar, por ejemplo, de la, no sé, de la descripción por ejemplo, histórico, cultural, social, de el bastón en ciertas comunidades es importante para lo que la persona en esa cultura siente con un bastón. Por ejemplo, no sé, No, ahora sí te entiendo, sí. No, de acuerdo. Sí. En bailarines con bastón o en sociedades donde consideran que los bastones son, no sé, algo así. No, ahora sí me queda más claro, no, definitivamente. Y de hecho, pues que los otros, cómo los otros constituyen mi espacialidad corporal, también se ha trabajado con una, digamos, fenomenología más de la ontogenia, ¿no? De cómo, por ejemplo, el tacto, la madre, digamos, es partícipe de la constitución de la espacialidad del cuerpo del bebé, porque el bebé no tiene la motricidad, digamos, pues un recién nacido en los primeros meses, para tocarse, para sentir su espalda, ¿no? De hecho, pues nosotros muy poco la sentimos, pero digamos que podemos hacerlo, sentir ciertas partes de su cuerpo y es en el tacto, y por eso se habla de la estimulación temprana y demás, que es de alguna manera un reflejo o un reconocimiento de cómo el tacto y el tacto de ese otro, el tocar y el sentirse tocado, ¿no? Es parte de esa experiencia de la constitución de la propia espacialidad corporal. Entonces, definitivamente. Y entonces nos metemos con temas de pautas de crianza, de cultura, ¿no? Hay un psicólogo muy chévere, Eduard Tronic, que de pronto ustedes han visto en YouTube los experimentos de él, pero también, o sea, que trabaja también con temas de transculturales. Entonces, por ejemplo, como las mamás del Perú, de las altas montañas, ¿no? Tocan a sus hijos, a sus recién nacidos, cómo los envuelven, o sea, ahí hay
diferencias en la vivencia de la espacialidad del propio cuerpo con el solo hecho de que a ti te amarren, ¿no? Como si fueras estos bebés que se amarran como si fueran un burrito, así tú estás, no diciendo que uno es mejor que el otro, ¿no? Estoy diciendo que es diferente la experiencia de ser un burrito, de nacer y ser un burrito, a ser un bebé que mueve por todo lado. La experiencia corporal es distinta. El que tú gatees o no gatees también cambia tu experiencia de tu propia motricidad. Y de todos esos elementos autobiográficos, por eso digo, por eso también me interesa pensar cómo mi momento del aquí y el ahora, mi punto, este momento, ¿no? Situada en el espacio, pues finalmente de mi cuerpo situado aquí, en el aquí y el ahora, pues finalmente está recogiendo todo eso, ¿sí? Yo suelo, no sé, soy una persona muy torpe en mi locomoción, soy de las que me tropiezo y me caigo todo el tiempo, y recuerdo que eso es algo que tengo desde pequeña, y tiene que ver con una manera particular en que aprendí a caminar, o sea, es chistoso, pero eso cambia mi experiencia del espacio, mi relación con los objetos, con las ciertas texturas, o sea, y algo que incluso puede ser completamente digamos, prereflexivo, ¿no? Que es parte de cómo yo vivo la ciudad, ¿sí? Entonces, claro, definitivamente, Juan Diego, eso es parte de. Pero Carlos sí tiene una manita. Carlos. No sé. Sí, un poquito para reaccionar a lo de Juan Diego. ¿Sí? Sí. De todas cosas, un gusto conocerlo, Juan Diego, lo estamos leyendo. Justamente es decir, el tema central de somatoparafrenias, en el estado actual del conocimiento, digamos, del fenómeno, podríamos decir que es un estado mental de realización múltiple. Es un buen ejemplo. Lo que pasa, pues, es que tal vez nos sirva como ejemplo para otros elementos de la teorización de la mente, pues, que se da dentro del emergentismo, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro punto al que hacía alusión de la mente extendida, en una de las preguntas hacían alusión a las neuronas espejo, el fenómeno de neurona espejo, que es un fenómeno más complejo que la simple imitación, es una demostración clara que uno podría aducir de una mente extendida y que tiene mucho que ver con lo que María Clara decía, ahora lo último, poniendo, o sea, a sí misma como aprendió a localizarse en el mundo. Es decir, la retroalimentación constante, uno necesita la retroalimentación constante fundamentalmente para todo, ¿sí? Los ejemplos raros, pues, como el caso del niño salvaje de la película de Truffaut, basado en un hecho real, y casos similares, es decir, de niños que crecieron sin una presencia humana importante, cercana, demuestra que no tienen un conocimiento del mundo similar al conocimiento del mundo de otras personas, a pesar de que tengan, digamos, estructuralmente un cerebro que no los diferencia de otra persona, de tal manera que si hay un fenómeno mental que está jugando ahí, ¿sí? De una manera importante en lo que son las formas de conocer del mundo, de comportarse en el mundo, y como uno conoce el mundo y se comporta el mundo a través de procesos que son mentales y neuronales, entonces evidentemente hay una interacción que no puede dejarse de lado, ¿no? Sí, está bien. Gracias por el comentario. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta final. Muy interesante la discusión. Muchísimas gracias, María Clara. Muchas gracias a los asistentes. Súper interesante el diálogo, enriquecedor, y además algo que me parece fantástico es también como que se conecten personas que no se conocen. Exacto. Para conversar a futuro en sus líneas. Entonces, nos despedimos. Estaremos atentos a enviarles la invitación para la siguiente presentación, el último viernes del mes de abril. Es la de Anderson, ¿cierto? Sí, tenemos. Bueno, estaremos. Que justo está
aquí presente. Sí, por ahí está. No se haga el extrañado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En verdad me gustó mucho estar aquí y pues conocerlos también a los que no conozco y hablar con los que ya también. Genial, bienvenida. Sí, gracias. Estaré. Adiós. Hasta luego, que estés muy Ay, bien. disculpa, la presentación va a estar en YouTube, ¿cierto? Sí, yo te enviaré el link. Qué bien, para Sí. compartirla también. Súper, eso. Bueno. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, María Clara. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Chao a todos.